Señores, seguimos con el contenido de Más que Noticias y ahora recibimos a Virginia Pérez, psicóloga sexóloga de pareja. El tema de hoy, mitos de la sexualidad en Semana Santa. Y es verdad. Todavía en el 2024. Todavía. Al 2025. Pero mucho, no, mucho, yo no lo sí, puedo sí, creer, Virginia, por favor. Así es, todavía. Tú sabes que tradicionalmente venimos replicando los mitos, y no tan solo en la sexualidad, sino en muchas otras cosas, porque ustedes saben que esta época se utiliza, o más bien para la reflexión de muerte y resurrección de Jesucristo, para las personas que son cristianas, pero todavía hay gente que quiere resucitar otra cosa. Hay personas que no toman el sentido, y se ha perdido lo que es la tradición de la reflexión, de concentrarnos en lo que es la fecha específica, porque esto se conmemora todos los años. Pero ¿qué pasa? Todavía van a consulta con ese mito que queda como una leve duda de que sí, de acerca de la sexualidad, pero aparte de la sexualidad hay otros muchos. Pero vamos a enfocarnos en la sexualidad. De eso de no tener relaciones sexuales durante, vamos a decir, estos días de Cuaresma. ¿Por qué pecado? Porque es pecado o Dios te va a castigar y una serie de cosas. ¿Qué vamos a analizar con esto? Bueno, históricamente, si usted se pone a analizar, hay un profesor historiador del cristianismo que se llama Dennis Chance, que este señor se puso a investigar de por qué venía esta mitología y por qué las personas la siguen replicando. Y hay que ver cómo la historia te va descubriendo muchas otras cosas. Y es que para el siglo XIV, XV, alrededor, pues se pusieron a investigar y había menos procreación, o sea, en el tiempo de la Cuaresma, después que pasaba la Cuaresma, no había mucho nacimiento de niños. Y es por eso, porque las personas hacían un recogimiento de lo que es el luto por esta tradición de la fecha para los que son cristianos. Entonces las personas lo comenzaron a replicar de otra manera. Mira, es que si tú tienes relaciones sexuales durante esta fecha, te puedes quedar pegado, Dios te puede castigar, te puede hacer estéril y una serie de cosas que las personas, tú sabes que vamos, si tú lo analizas antropológicamente, muchos otros mitos vienen por un motivo X que las personas le van dando forma según la creencia, la cultura, porque esto no es más que donde dentro de una cultura, de una sociedad, nosotros vamos replicando lo que venimos aprendiendo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a quitar estos mitos? Estudiar, analizar, buscar la historia y ver la lógica de la situación. Entonces, ¿qué yo digo con esto? Que más que tener un encuentro, porque vamos a decir, las fiestas no deberían de ser un propicio para estas vamos a decir, estas fechas significativas, sino que vamos a hacer un recogimiento, vamos a ponernos a orar, a rezar a aquellos que son cristianos, vamos a toda la familia estar unida, vamos a ver el motivo per se de por qué sucedió esto, o sea, películas tradicionales que tú ves que algunos canales para esta fecha la tienen, pero en la sexualidad muchos llegan a consulta, mayormente las mujeres hacen ese recogimiento, pero el hombre quiere acceder en lo que es la parte sexual y entre otras cosas, también mencionando la masturbación, o sea, es un momento de no tocarse, es un momento de recogimiento y así sucesivamente, porque es lo que vengo diciendo, hay muchas réplicas de las cosas que nosotros vamos oyendo, entonces no sabemos la historia, el origen per se y las replicamos. Las más populares, Viernes Santo, no lo hagan porque se quedan pegados. Exactamente, sí, yo creo que es el lo más Viernes popular. Santo. Y aparte de eso, tú sabes que fuera de la sexualidad es un día que tú no debes de limpiar, es un día que tú no debes de trabajar, es un día... Entonces, si tú te pones a ver, te fijas, cada cosa tiene su historia y su origen. Pero en cuanto a la sexualidad, yo diría que si no existieran las zonas erógenas, pues no existiera el placer. ¿Qué pasa con esto? Que todo tiene su tiempo. Cuando a ti se te muere alguien muy significativo, una familia, una persona muy cercana, a ti el deseo sexual no te va a subir, al contrario, te coarta. O sea, te coarta la libido, se te baja el deseo, te pones un poco depresivo. Tu mente está en otra cosa. Y así mismo es un luto, ¿ok? Es un luto. Si pasa todo lo contrario, pues ahí hay una situación de ansiedad, de una negación, de un estrés. Entonces, cada persona es totalmente diferente, pero dentro de la normativa de lo que sucede es un recogimiento de luto. Entonces, cuando tú tienes un luto, tú no te pones, ay, que voy a brillar la casa, que me voy a ir a beber, que voy a tener un encuentro íntimo. Entonces, ahí es donde el sentido del cristianismo va a marcar a nivel psicológico y sexual que el individuo debe tener en cuenta en estos aspectos. Tú sabes que uno
se mantiene observando. Y yo siento que a nivel popular ya no se están manejando esos mitos, por lo menos acá en República Dominicana. Cada día han muerto más. Sí. No sé, yo pienso que son inclusive de generación en generación ha más cambiado. en pueblos, o sea, como que ya la parte citadina va cambiando mucho ese sentido, pero los pueblos mantienen más, inclusive, fíjate que si se hacen los viacrucis, que si se hacen un sinnúmero de cosas, porque son más tradicionales en los pueblos. Sí, pero vamos compartiendo culturas. Por ejemplo, los campesinos que vienen a la ciudad, a la capital, pues traen sus tradiciones. Y si yo tengo mi familia que tengo un patriarcado que llega a la ciudad, pues yo sigo la norma. En caso de que de la ciudad vaya al campo, entonces vas corrompiendo un poquito lo que es la cultura, y es ahí donde se ligan ambas, hacen una mezcla de la tradición de cada pueblo o cada nación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando nosotros no tenemos una orientación, porque lo que va a definir es romper los mitos, es la educación. Cuando tú te informas con base, no que te dijo no, porque mayormente cuando el patriarcado, el matriarcado habla, hay un respeto y hay una base real, ¿ok? Aunque sea un mito. Entonces ya yo lo llevo conmigo y lo doy por cierto. Por eso es que existen los mitos, porque hay una creencia falsa de poca información o de una, vamos a decir, una información muy endeble, la cual no tiene ese fundamento, pero yo la replico porque me lo dijo el abuelo, la abuela, y que son personas de respeto y que ellos tienen su propio origen de cómo surgió esto. Ahora, Virginia, ¿tú has recibido en consulta, hablando de ese tema? Gente pega, no, mentira. Gente que han tenido un problema muy grave porque en esta Semana Santa uno tiene una opinión y otra distinta en cuanto a estos mitos y se forma una situación difícil en relaciones. Claro, mira lo que sucede, que cuando la pareja viene con costumbres diferentes, obviamente, pero cuando comienzan y tienen religiones totalmente diferentes, y cuando son fechas como esas significativas, que para los católicos, a los que son católicos a nivel mundial, va a afectar, va a haber un choque, porque mis creencias yo considero que son las correctas, y cuando mi pareja no me apoya o hace todo lo contrario, está en pecado. Entonces ya ahí hay un conflicto entre la relación. También pasa para aquel del miembro de la pareja que es creyente y para aquel que no es creyente. Entonces comienza a minimizar y comienza a ridiculizar las creencias del otro. Entonces, donde no hay respeto, obviamente no va a haber una funcionalidad dentro, vamos a decir, una funcionalidad armoniosa dentro de la relación. Entonces yo considero que hay que respetar. Antes de usted emparejarse. Mire, pero eso es una pregunta que hay que preguntar antes de tener. Antes de usted emparejarse. Vamos a hablar de esto. Semana Santa, ¿qué tú piensas? Hay que sentarse a hablar con su pareja. Hay muchos que dicen, no, yo no pertenezco a ninguna religión, yo creo en Dios. Pero si mi religión, si yo pertenezco a una religión, ¿realmente chocaría con tus creencias o pensamientos? Yo sí porque estoy de acuerdo de que yugo desiguales no puede existir. O sea, tiene que haber, debe haber una misma creencia. Sí, pero si los dos no creen o si los dos creen, tiene que ser. Porque es muy difícil. Sí, es un poquito complejo, pero existe. Cuando hay unos niveles de inteligencia emocional y respeto hacia el otro, funciona. ¿Tú entiendes? Lo ideal es que vayan hacia una misma línea, pero es menos conflictivo. Van a haber sus diferencias, pero si yo te respeto, aunque no lo comparto, por ejemplo, tú perteneces al budismo y yo te respeto, pero no lo comparto, entonces yo me voy al cristianismo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo respeto esa parte, lo que si en caso decidan tener hijos, ahí es donde viene el conflicto mayor, porque yo quiero que pertenezcan a mi línea, pero no quiero que pertenezcan a la tuya. Entonces los muchachos se desarrollan con una confusión. Muy complicado, porque cada quien quiere sembrar la convicción que tiene. Lo que considera que está bien. Ajá, claro. ¿Todos estos tips los vas a tener en redes sociales? Claro que sí. Así que, ¿tus redes, por favor? Sí, para las personas que quieran contactarme, lo pueden hacer en Instagram, @VirginiaPérezRR, @VirginiaPérezRR, y también si quieren hacer alguna consulta vía directa o WhatsApp al 829-558-1900. Incluyendo el Viernes Santo.